Anatomía, ¿ya vieron? ¿Vieron o no vieron? Bueno, anatomía, histológicamente la glándula tiroides es una glándula encapsulada también, ¿sí? O sea que también se encuentra envuelta por un tejido conectivo denso y regular. Y ese tejido envía hacia el interior trabéculas o tabiques, que sería tejido conectivo también, que va a separar a mi glándula tiroides en varios lóbulos menores, ¿sí? En el interior de la glándula tiroides nosotros vamos a encontrar estructuras quísticas a las que le vamos a llamar folículo. ¿Saben lo que significa quiste? Cuando leen estructuras quísticas, foliculares, se refiere a alguna estructura que tiene una pared y en el centro o hay líquido o no hay nada, es hueco, ¿sí? Eso es un quiste. Entonces, en la glándula tiroides nosotros vamos a encontrar estas estructuras quísticas a la que le vamos a llamar folículo tiroideo. Es un folículo tiroideo. El folículo tiroideo es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides, ¿sí? Y está formada por una estructura gelatinosa que ocupa la luz de ese folículo, que se denomina coloide, y alrededor formada por un epitelio folicular. Cuando hablamos de epitelio folicular, nos referimos a dos tipos de células. Una es la célula folicular y otra es la célula C o célula parafolicular. Las células foliculares van a formar un epitelio cúbico simple, ¿sí? Que rodean a ese coloide para formar el folículo tiroideo. Son células cúbicas, pero dependiendo de la actividad de ese folículo, si está o no produciendo hormonas, las células pueden ser más cilíndricas o más aplanadas, ¿sí? Pero de manera general es un epitelio cúbico simple. Entre las células foliculares, que son las más abundantes y principales, tenemos a otra célula que se llama célula C o célula parafolicular, que secreta otra hormona. Cada folículo tiroideo se encuentra rodeado por una lámina basal, ¿sí? La lámina basal nosotros no vamos a visualizar en las láminas, no se tiñe con hematoxilina y eosina, pero es una pregunta de teoría y tienen que saber que cada folículo se encuentra rodeado por una lámina basal. Ahora, lo que se puede preguntar es, ¿la célula C o célula parafolicular se encuentra por dentro o por fuera de esa lámina basal? Si miran el esquema, por dentro, ¿sí? Célula folicular y parafolicular están por dentro de la lámina basal. Ahora, si se pregunta en relación al coloide, ¿cuál de las células no tiene contacto directo con el coloide? La célula C, la parafolicular, ¿sí? No tiene contacto directo con el coloide, pero se encuentra dentro de la lámina basal. Bueno, ¿cuál es la función de la glándula tiroides? ¿Qué se secreta y qué tipo de hormonas se producen en la glándula tiroides? T3 y T4 son hormonas tiroides, ¿sí? T3 y T4, triiodotironina y tiroxina. Bueno, aquí en la lámina, esto sería la glándula tiroides, bien fácil de identificar, bien característico porque se observan esas estructuras quísticas que son folículos tiroides. Aquí si aumentamos la imagen, esto es un folículo tiroideo, lo que está en el centro, esa sustancia acuosa, gelatinosa, ¿qué es? El coloide, ¿sí? ¿Qué es el coloide? Es un líquido gelatinoso
en donde nosotros vamos a almacenar las hormonas tiroides. Si se acumulan ahí varias hormonas tiroides, todas las células que se encuentran rodeando a ese coloide son las células foliculares, o células principales, que dijimos que pueden ser cúbicas, cilíndricas o más aplanadas. Y entre esas células encontramos a esta célula que se ve aquí, que es la célula C o célula parafolicular, que es muy difícil de identificar en una lámina, no es fácil de encontrar allá en el laboratorio, pero su característica es que presenta un citoplasma, un halo blanco que rodea al núcleo, ¿sí? Bueno, aquí lo mismo, esto sería una parte de un folículo tiroideo, esto es el coloide, las células foliculares, y las células que tienen un citoplasma blanco son las células C o parafolicular, ¿sí? Ahora, con respecto a la función, algo que tienen que saber sí o sí para el examen y que es un poquito complicado, que sería en relación a la síntesis de hormona tiroides, ¿sí? Tienen que saber qué tipo de capilar voy a encontrar en la tiroides, si es una glándula endógena. Fenestrado, ¿sí? Siempre fenestrado sinusoidal. Esto es mi capilar. Esta es mi célula folicular o célula principal, ¿sí? Estas células principales son las encargadas de formar, de sintetizar ese T3 y el T4, las hormonas tiroides. Esta es una célula epitelial que presenta una región basal, una región lateral y una región apical, ¿sí? ¿Me cansaste? Pero esta vez no me subí de balde. 3 meses me subí de balde. ¿Qué pasó? Entonces, mi célula folicular presenta una región basal que tiene contacto con la lámina basal, o sea que hacia afuera, una región apical que tiene contacto con el coloide. En la región apical yo tengo microvellosidades. ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la función de la microvellosidad? ¿Movimiento o absorción? Absorción, ¿sí? O sea que voy a necesitar esa microvellosidad para absorber algo que está aquí en el coloide, que vamos a ver enseguida qué es. En mi capilar, en la sangre, yo tengo un aminoácido que se llama tirosina, ¿sí? Para producir mi T3 y mi T4, que son hormonas tiroideas, yo necesito de este aminoácido, de tirosina. Entonces, para la formación de esa hormona, el primer paso es la reabsorción de tirosina. ¿Qué dice ahí? Reabsorción, síntesis de tiroglobulina. ¿Cómo voy a sintetizar la tiroglobulina? Reabsorbiendo la tirosina, ¿sí? Mi célula folicular va a captar del torrente sanguíneo mi tirosina. Esa tirosina entra en la célula folicular, entra en el retículo endoplásmico rugoso, en el complejo de Golgi, y voy a formar una proteína bien grande que se denomina tiroglobulina, ¿sí? Esa tiroglobulina que se forma aquí en el interior de la célula folicular se va a liberar por exocitosis, se libera en el coloide. Entonces, en el coloide yo tengo tiroglobulina, ¿sí? ¿Qué aminoácidos voy a tener aquí en el coloide? Aminoácidos de tirosina. Varios aminoácidos de tirosina. O sea que la tiroglobulina es una proteína gigante formada por varios aminoácidos de tirosina, y aproximadamente 20 aminoácidos. Primer paso, síntesis de tiroglobulina, ¿sí? Segundo paso, necesito yodo. Yo tengo que iodar a estas tirosinas. Entonces, a partir del torrente sanguíneo, voy a reabsorber ese yodo. El yodo va a difundir, atraviesa mi célula folicular
peroxidasa tiroidea. Esa enzima va a oxidar a ese yodo, o sea que le va a activar a mi yodo, ¿sí? Le va a transformar a yoduro. Voy a colocar entonces moléculas de yodo o yodo en mis aminoácidos de tirosina. Yo puedo colocar una molécula de yodo o puedo colocar dos, ¿sí? Si yo tengo un yodo en una tirosina, eso se va a llamar monoyodo tirosina o MIT, M-I-T. Si tengo monoyodo tirosina, si mono porque tengo un solo yodo. Aquí yo tengo dos. ¿Cómo se va a llamar entonces? Di-yodo tirosina o tironina, lo mismo. O sea que forme MIT y forme TIT, ¿sí? Entonces, primer paso era síntesis de tiroglobulina. ¿Cómo yo sintetizo esto? A partir de la tirosina. Segundo paso, reabsorción, difusión y oxidación del yodo. Yo reabsorbí yodo, oxidé ese yodo por la TPO, ¿sí? Tercer paso, iodación de la tiroglobulina. ¿Qué hice? Coloqué yodos en mis tirosinas de la tiroglobulina, ¿sí? Cuarto paso, formación de T3 y T4. ¿Cómo voy a formar T3 y T4? Esta cadena se va a acoplar. ¿Qué pasa si yo tengo la unión de un MIT con un DIT? ¿Qué voy a formar si se acoplan esto con esto? Tri, o sea que voy a formar una triiodotironina, que sería T3. Y si aquí yo tengo otro DIT, ¿qué pasa si yo voy a acoplar, voy a unir dos DIT? ¿Qué voy a formar? T4, tetraiodotironina o tirosina, ¿sí? Entonces, este paso es la formación de T3 y T4. ¿Cómo yo formé esa hormona T3 y T4? Por acoplamiento de mi MIT y de mi DIT de la cadena de tiroglobulina, ¿sí? Ahora yo necesito, ya tengo aquí mi T3 y T4, pero este T3 y T4 está anclado a mi tiroglobulina, no es que está libre en el coloide, ¿sí? Tengo entonces mi tiroglobulina con T3, con T4, con algunos MIT y con algunos DIT. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Siguiente paso, reabsorción del coloide. O sea que yo necesito, mi cuerpo necesita utilizar T3 y T4, ¿sí? Para eso, mi célula folicular a través de la microvellosidad va a reabsorber una porción de ese coloide. Y reabsorbe entonces esto, ¿sí? Esto, la tiroglobulina, tiene dos trayectos. Puede ir por una vía lisosomal, puede entrar en el interior de la célula, ir en el lisosoma, o puede ir por una vía transepitelial, que es atravesar el espacio que hay entre una célula y otra, ¿sí? Si yo uso la vía transepitelial, voy a liberar en mi vaso sanguíneo esto por completo. La tiroglobulina con mi T3, con mi T4, con mi DIT y con mi MIT, ¿sí? Pero si yo libero esto en el torrente sanguíneo, esto es inactivo, o sea que yo no voy a usar eso. ¿Cómo voy a usar T3 y T4 si está anclada a otra proteína? ¿Sí? Lo que me va a servir a mí es la vía lisosómica o lisosomal. O sea que esto entra en el lisosoma. ¿Qué hace el lisosoma? Degrada, ¿sí? Hace lisis o rompe esta cadena. Entonces, en el interior de mi célula, mi lisosoma va a cortar T3, T4, MIT y DIT, ¿sí? Y ahí voy a liberar en el torrente sanguíneo mi 3 libre, mi T4 libre, libero DIT y libero MIT. Lo que no me sirve, por ejemplo, esto y esto, no me va a servir como hormona metabólicamente activa. Entonces, está circulando en el torrente sanguíneo y en otro momento
formar otra vez esto y voy a reutilizar sus aminoácidos, voy a reutilizar el yodo. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Esto es pregunta de examen. ¿Sí? Se va a preguntar los pasos para la síntesis de T3 y T4. ¿Sí? Entonces, todo eso sucede en el interior del coloide. Aquí en el esquema nada más observamos un folículo tiroideo formado por células foliculares, células C que no tocan el coloide. Aquí lo mismo. ¿Y donde apunta la flecha? ¿Qué célula sería? ¿Célula C o célula parafolicular? Esto es un esquema que está en el libro, que es lo que les expliqué aquí. Si es lo mismo. Y luego hablando de célula C. ¿Cuál es la función de la célula C? La célula C secreta calcitonina. Entonces, la célula folicular es la que va a formar T3 y T4, porque en su interior se degrada esto y se libera T3 y T4. Y la célula C libera calcitonina. Lo que hace la calcitonina es disminuir la calcemia, o sea que disminuye la concentración de calcio en el interior del torrente sanguíneo, en la sangre. ¿Sí? ¿Cómo voy a disminuir calcio en la sangre? Cuando vieron hueso, tejido óseo, ¿cuál era la célula que se encarga de degradar el hueso? Osteoclasto. ¿Qué hacía el osteoclasto? Degradaba el hueso y ese calcio liberaba el torrente sanguíneo. ¿Sí? Entonces, si mi calcitonina disminuye el calcio, ¿qué va a hacer en el osteoclasto? ¿Le va a estimular o le va a inhibir? Tiene que inhibir. ¿Sí? Entonces, la calcitonina disminuye el calcio inhibiendo la actividad del osteoclasto. ¿Sí? Inhibe el osteoclasto, no hay resorción ósea, no hay degradación, no tengo liberación de calcio. Bueno, ¿cuáles son las funciones? Si yo les pregunto, ¿cuáles son las hormonas tiroides? T3, T4 y calcitonina. Y siempre se olvidan de calcitonina. La calcitonina también se sintetiza en la glándula tiroides. ¿Sí? Entonces, T3, T4 y calcitonina. ¿Qué hace la T3 y la T4? Regula el metabolismo basal. ¿Sí? Aumenta la utilización de lípido, de glucosa, nos provee de energía, actúa sobre las mitocondrias de la célula para aumentar la producción de energía, producción de calor. Y la glándula tiroides. ¿Quién era la célula de la hipófisis que tiene relación con la glándula tiroides? ¿Cuál era la célula que tiene relación con esto? La tirotropa. Gracias. ¿Qué hace la tirotropa? Libera TSH, la hormona estimulante de la glándula tiroides. ¿Sí? Esta célula folicular tiene receptor para esa TSH. Entonces, la hipófisis libera TSH que actúa en la célula folicular, le va a estimular para ocurrir todo eso, para que produzca T3 y T4. ¿Sí? La T3 y T4 que se libera el torrente sanguíneo es la que va a regular el hipotálamo y la hipófisis para ver si hay una retroalimentación positiva o negativa. ¿Sí? Y la calcitonina, o sea, la célula C, no depende de la TSH, o sea que no depende de la hipófisis. ¿Quién va a regular la liberación de calcitonina? El propio calcio. ¿Sí? Si yo tengo mucho calcio o poco calcio, el calcio es quien va a regular la célula C para que libere calcitonina. Entonces, la célula C no tiene relación con la hipófisis, solamente la célula
células foliculares. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Basta de cortar y empezar otro video. Bueno, la paratiroides. La paratiroides son glándulas bien pequeñas que se encuentran en la región posterior de la glándula tiroides y son las encargadas de sintetizar ¿qué hormona? Paratormona, ¿sí? O PTH. En la glándula paratiroides nosotros vamos a encontrar tres tipos de células: las células adiposas, las principales y las células oxígenas. Las adiposas ya conocen, ¿vieron tejido adiposo, verdad? ¿No? ¿No vieron tejido adiposo? ¿En el primer semestre? ¿La teoría no vieron? ¿En serio? Tejido conectivo y tejido adiposo siempre se da junto. ¿Vieron? ¿Por qué? Qué raro. Bueno, tejido de célula adiposa es una célula llena de grasa en su interior, ¿sí? Que es la que nos provee de energía. En la paratiroides hay células adiposas, hay células principales, que son las que van a secretar la PTH, la hormona paratiroide o paratormona, y también hay otras células que se denominan células oxífilas, cuya función se desconoce, ¿sí? No se sabe para qué sirve. Si comparamos esta célula con esta célula en una vista aquí en un dibujo, ¿cuál es la diferencia? Las principales son más abundantes, ¿sí? Son más numerosas, son más pequeñas y son más claritas. Las oxífilas son menos abundantes, vamos a encontrar de manera aislada o en pequeños grupos, son mayores, tienen más citoplasma y tienen un citoplasma bien eosinófilo, ¿sí? Esto sería glándula tiroides y lo que está por detrás es glándula paratiroides. Si aumentamos la imagen, esto sería glándula paratiroides. Todas estas células, las más numerosas, son las células principales que van a sintetizar la paratormona. Estas más eosinófilas son las células oxífilas, cuya función se desconoce, y lo que se ve aquí como espacios en blanco son las células adiposas, ¿sí? ¿Cuál es la función de la hormona de la glándula paratiroides? Sintetizar paratormona. ¿Cuál es la función de la paratormona? Tiene la función opuesta a la calcitonina. ¿Qué hacía la calcitonina? Disminuye la concentración de calcio en sangre, la calcemia. Entonces, la paratormona aumenta la concentración de calcio en sangre, ¿sí? O sea que una le regula a la otra. Si vemos aquí el esquema, si tenemos mucho calcio en sangre, ese calcio, el exceso de calcio, va a estimular ¿quién? ¿La célula C o la célula principal de la paratiroides? La principal de la paratiroides. Yo tengo mucho calcio, entonces ¿qué yo necesito? Disminuir el calcio. Entonces el calcio va a estimular a la célula C de la glándula tiroides, ¿sí? Estimula a la célula C que libera calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina? Disminuye el calcio. ¿Cómo disminuye el calcio? Inhibiendo el macrófago del hueso, el osteoclasto, ¿sí? Inhibe la resorción ósea. ¿Cuál es el resultado de esta liberación de calcitonina? Disminución de calcio en sangre. Ahora, si yo tengo poco calcio en sangre, yo necesito aumentar. Entonces, ese poco calcio va a estimular a la célula principal de la glándula paratiroides para sintetizar la paratormona. ¿Qué hace la paratormona? Yo necesito aumentar el calcio. Entonces, la paratormona actúa en el hueso
actúa en el intestino y actúa en el riñón. ¿Para qué? Para aumentar esa absorción de calcio, ¿sí? Entonces, en el hueso, ¿qué hace? Activa la resorción ósea, ¿sí? Activa el osteoclasto para que libere calcio. En el intestino y en el riñón aumenta la reabsorción de calcio. ¿Cuál es el resultado? Un aumento de calcio en el sangre, ¿sí? O sea que la paratiroides y la célula C no tienen relación con el sistema hipotálamo hipofisario, ¿sí? ¿Seguimos o ya no dan más? ¿Seguimos? Bueno. ¿Hasta qué hora era la clase 4? Son 4:15. Bueno, suprarrenal ahora. Vamos a ver si terminamos. Bueno, las suprarrenales son glándulas piramidales que se encuentran en el polo superior de ambos riñones. Son glándulas que se encuentran encapsuladas. También hay una cápsula de tejido conectivo. Y son glándulas que se dividen en una corteza y una médula, ¿sí? La corteza es la región periférica y la médula es la región central. La corteza, como se ve aquí, es la porción más amplia. Entonces abarca un 90% de la glándula suprarrenal. Y la médula, que es la porción central, es más delgada, más fina y abarca un 10% de la glándula suprarrenal, ¿sí? Aquí, en una imagen histológica, todo esto que es periférico es corteza. Lo que está en el centro es médula. A la corteza nosotros le vamos a dividir en 3 zonas, de acuerdo a la característica que adquieren las células y de acuerdo a la secreción hormonal, ¿sí? Entonces tenemos a una zona que se denomina glomerular, a una zona fascicular y a una zona reticular, ¿sí? Y vamos a ver cuál es la característica y qué hormona secreta cada zona. Aquí, en esta imagen, ¿esto qué es? Tejido adiposo, ¿sí? Grasa. Esto sería la cápsula, que es tejido conectivo, denso irregular. Todo lo que viene después es mi glándula suprarrenal. Ven que aquí hay una porción más clara y una porción más oscura, ¿sí? La porción que es más clara, más pálida, es corteza. La porción que es más oscura es médula. ¿Por qué hay esa diferencia de coloración? La corteza sintetiza hormonas esteroideas, ¿sí? Hormonas esteroideas está formada, como su nombre lo dice, por ésteres de colesterol, ¿sí? O sea que voy a ver en el citoplasma de esas células varias gotitas de grasa, de lípido. Y como saben, la grasa no se pinta con hematoxilina y eosina, se ve blanco. Entonces, en el interior, en el citoplasma de estas células, hay muchas gotitas de lípido. Por eso se ve blanco, ¿sí? ¿Y por qué yo necesito lípido aquí? Para sintetizar hormonas esteroides, hormonas que se forman a partir del lípido. En la médula, que es la porción central y más oscura, nosotros sintetizamos neurohormonas que se denominan catecolaminas, que como su nombre lo dice, necesitan de aminoácidos, de polipéptidos, ¿sí? Entonces, como son proteínas, se ve con una coloración más oscura, ¿sí? Ahora hablando de cada zona. En la zona glomerular, si observamos su característica, como se observan aquí, se ven que las células se acumulan en estructuras ovoides, ¿sí? En nidos. ¿Qué significa glomérulo? Una aglomeración, ¿sí? Algo redondo, ovoide o esférico.
verde, que se llama aldosterona. Entonces, lo que vemos aquí, esto es cápsula, tejido conectivo. Aquí observamos células que parecen que se acumulan en estructuras redondas, en glomérulos, sería zona glomerular. ¿Sí? Estas células van a sintetizar una hormona que se denomina aldosterona. Y vamos a ver cuál es su función. La aldosterona es una hormona que participa en la regulación, en el equilibrio de sodio y potasio. ¿Sí? La zona glomerular no se encuentra regulada por el hipotálamo y la hipófisis, o sea que trabaja de manera independiente. ¿Se acuerdan cuando vimos hipófisis? Dijimos que hay una célula que es la corticotropa. ¿Sí? ¿Qué hace la corticotropa? Libera ACTH, adreno, que es suprarrenal, corticotropina. Pero esa ACTH va a estimular a la zona fascicular y a la zona reticular. No tiene capacidad de estimular a la zona glomerular. ¿Sí? O sea que glomerular es independiente del sistema hipotálamo hipofisal. ¿Sí? La aldosterona participa en la regulación de sodio y potasio, por ende está regulada por un sistema que se denomina sistema renina, angiotensina, aldosterona, que no les voy a explicar ahora porque creo que están cansados y no les va a entrar en la cabeza. En la clase de urinario voy a mencionar eso. ¿Sí? Ahora solamente lo que tienen que saber es que la zona glomerular secreta aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? Regula metabolismo de sodio-potasio. ¿Sí? Solamente eso. Ya no dan más. Bueno, la zona fascicular. ¿Qué significa fascículos? Cordones. ¿Sí? Entonces, en la zona fascicular, las células se agrupan en cordones, en columnas o en fascículos. Estas células son las que más acumulan gotas de lípido en su interior. Por ende, a las células de la zona fascicular se le conoce como espongiocitos, porque se parece a una esponja. ¿Sí? Parecen los agujeritos de una esponja. La zona fascicular secreta hormonas que son glucocorticoides en mayor cantidad y un poquito de hormonas que son andrógenos sexuales, pero en mayor cantidad son glucocorticoides. El mayor glucocorticoide sintetizado aquí es el cortisol. ¿Sí? El cortisol, no sé si ya escucharon hablar por ahí, es la hormona del estrés. ¿Sí? Y como vemos aquí, son células que se agrupan en cordones, en fascículos o en columnas. Por su aspecto vacuolado, parece que tienen varias gotas de lípido en su interior, se le conoce como espongiocitos. ¿Sí? Y liberan glucocorticoides. El principal es el cortisol. Y vamos a ver enseguida cuál es su función. ¿Sí? Sería esto, voy a volver. Luego tenemos la zona reticular, que teóricamente menciona que las células se agrupan en cordones anastomosados. ¿Sí? Son cordones que se unen para formar redes. En la zona reticular, además de sintetizar un poquito de glucocorticoides, también sintetiza un poco de cortisol, pero su mayor secreción son andrógenos débiles, o sea que son hormonas sexuales débiles, que dan los caracteres sexuales secundarios. ¿Sí? La principal hormona es el DEA, deshidroepiandrosterona.
como la zona reticular, dependen del sistema hipotálamo hipofisario, ¿sí? Porque las dos zonas son reguladas por la CTH, excepto la glomerular, ¿sí? ¿Se acuerdan quién regulaba la zona glomerular? ¿Cómo se llama ese sistema? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Ven que ya no dan más. Pero bueno, vamos a terminar igual, ¿sí? Entonces, zona glomerular regulada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Necesitan otra pausa? ¿Ya quieren terminar ya? Bueno. En la médula suprarrenal, nosotros tenemos dos tipos de células: célula ganglionar y célula cromafina. La célula ganglionar ya vieron en el primer semestre. ¿Se acuerdan de la neurona ganglionar? Seguramente el doctor dijo que se parece a un poco de lechuza, un poco de búho, ¿sí? Porque presenta un citoplasma, tiene un cuerpo redondeado, un citoplasma bien amplio, un núcleo esférico, pálido y nucleolo prominente. Y esa célula ganglionar está rodeada por sus células satélites, células de sostén, que se llamaban ¿cómo? Yo le estoy probando. Las células satélites. ¿Células satélites? Sí. Se llama célula satélite. Es una célula de sostén llamada célula satélite. Bueno, las células cromafines son las más abundantes de la médula suprarrenal. También se agrupan en nidos, en cúmulos ovoideos, y son las encargadas de sintetizar catecolaminas. ¿Cuáles son las catecolaminas? Adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Ahora, para saber la función, ¿qué hace esa hormona? Esta ya mencionamos. ¿Qué hacía? Regular el equilibrio de sodio-potasio. Es eso. Ahora, ¿qué hace el cortisol con las catecolaminas? Tienen que saber todo esto. Esta es su función, ¿sí? Pero para no aprender esto de memoria, imagínense que están andando y caminando por la calle y le sale ahí un perro gigante, un pitbull. ¿Qué van a hacer? Van a empezar a correr. Y ahí se va a activar el sistema de lucha o huida. ¿Sí? En ese sistema de lucha-huida, lo que se va a activar, se va a liberar mucho cortisol, que es la hormona del estrés, y se va a liberar mucha adrenalina, que son catecolaminas, ¿sí? Ahora, en ese momento en que están corriendo, ¿qué pasa con el cuerpo de ustedes? Imagínense, se acelera. ¿Qué es lo que se acelera? El corazón. Entonces hay un aumento de la frecuencia cardíaca, hay aumento de volumen minúsculo, ¿sí? ¿Qué pasa con la respiración? Aumenta, también se acelera. Entonces hay aumento de la frecuencia respiratoria. Yo necesito ahí inhalar más aire. Entonces hay una broncodilatación, ¿sí? Mis vías aéreas se dilatan para que entre más aire. Mi corazón, como está acelerado, yo necesito una vasodilatación en mi arteria coronaria, ¿sí? Entonces hay vasodilatación en la arteria coronaria. ¿Qué pasa con la musculatura? Si yo estoy corriendo, yo necesito energía en el músculo, necesito oxígeno, ¿sí? Entonces hay una vasodilatación en los vasos de los músculos estriados, ¿sí? En ese momento yo no necesito mi intestino. Entonces hay una vasoconstricción en los vasos del tubo digestivo, ¿sí? Hay también una sequedad de la boca, porque en ese momento yo no necesito saliva. Hay una palidez. ¿Por qué?
porque yo tengo vasoconstricción o vasocontracción de los vasos de la piel, ¿sí? O sea que hay vasodilatación en los sistemas que yo en ese momento tengo que utilizar, que serían el músculo, en los vasos del corazón y en el sistema nervioso, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cuál es su función? Entonces, en vez de aprender, de memorizar todo esto, piensen en una situación de mucho estrés, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con su organismo? Y ahí van a saber cuál es la función del cortisol con las catecolaminas, ¿sí? Esta es una imagen de la médula suprarrenal. Todas estas células son las células cromafines que sintetizan catecolaminas, y esta es la neurona ganglionar, ¿sí? El ojo de búho, ojo de lechuza, rodeada por la célula satélite. Entonces, volviendo aquí con esta lámina, aquí tenemos entonces en la corteza la zona glomerular, la zona fascicular y la zona reticular, ¿sí? ¿Qué se libera en la zona glomerular? Aldosterona. ¿Qué se libera en la zona fascicular? Cortisol, glucocorticoides. ¿Qué se libera en la zona reticular? DEA, ¿sí? Andrógenos débiles. Tengo la médula. ¿Qué se libera en la médula? Catecolaminas. ¿Cuáles son? Adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, lean bien esta parte, ¿sí? Porque ya están dormiditos. Y es bien importante, se pregunta mucho en el examen sobre esto.